Buen día, amigos de Palabra de hoy. La pregunta, ¿por qué les hablas en parábolas? En el Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos 10 al 17 está este episodio en el que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Entonces aquí hay que distinguir dos grupos. ¿Quiénes? Los discípulos que están con Jesús y se refieren a otro grupo de personas a los que Jesús les llama ellos, porque dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, ¿quiénes son ellos? Ellos son ese grupo grande, esas multitudes que normalmente se hacen por ahí a escuchar a Jesús. Y recuerden que cuando Jesús está hablando en el Evangelio, siempre aparecen muchos que contradicen, que vea, pero entonces, que cómo es esto, y le hacen unas preguntas corchadoras. Acuérdense, por ejemplo, cuando le preguntaron que si una mujer quedaba viuda y que se moría el esposo y que después el hermano se casaba con ella y que después el otro hermano y el otro hermano, que hasta que 7 hermanos se casaron con ella y se murió el último, y que cuando ella se muriera entonces se encontrará en el cielo con los 7 que de cuál era esposa. Entonces ese tipo de preguntas que le hacían a Jesús siempre como para hacerlo caer mal, como para cogerlo enredado, era que había dos grupos, uno muy interesado en desentrañar los misterios del reino, en aprender lo que Jesús enseñaba para vivir mejor, para convertirse, para caminar hacia Dios. Y otro grupo grande al que Jesús aquí llama ellos, que son más o menos como unos incrédulos que están ahí como mirando a ver por dónde meterse, por dónde hacerlo caer mal. De hecho, de ahí es de donde salen las persecuciones, de ahí es donde expulsan a Jesús de los pueblos. Ellos son los que finalmente los llevan a la cruz. Entonces siempre están como esos dos grupos, el de los creyentes que quieren aprovechar la palabra de Dios y el de esos otros que no. Bueno, ¿por qué les hablas en parábolas? Entonces, ir a predicarles la palabra de Dios con toda dedicación a unas personas que la misma palabra de Dios dice que tienen los oídos cerrados, los ojos cerrados, el corazón endurecido, es muy difícil. Como siempre, hay que buscar métodos. Y uno de los métodos que es muy efectivo, y el Señor es muy hábil en eso, es el de las parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas son algo que capta la atención, que llama la atención, que genera una intriga. Es decir, el Señor da unas enseñanzas muy profundas, pero las da con un ejemplo, llamémoslo así, como con un cuentico, con una fábula, pero que en la Biblia se llama parábolas. Él utiliza cosas de la vida real, de la vida diaria, y con eso da unas enseñanzas profundas. ¿Y qué queda en el ambiente? Es como cuando a una persona le llega una carta o un paquete. Siempre se genera una curiosidad. Puede que de entrada no lo abra, pero queda con la curiosidad y se llega el día en que abre ese sobre o ese paquete a ver qué contiene. Entonces, cuando Jesús les habla en parábolas, esa gente que está como en otra tónica, no tanto de crecer espiritualmente, sino más bien como de verle la caída, ellos se hacen los que no. ¿Eso qué va? ¿De qué va? De ponerle cuidado a eso. Bueno, ellos como que desechan esa enseñanza, pero eso queda en el ambiente y se llega el momento en que esa semilla como que revienta. Ellos como que se ponen curiosos y abren ese sobre. Y es la vida misma la que después les va diciendo lo que quiere decir lo que Jesús dijo ese día, entonces viene siendo tal cosa. Porque Jesús, cuando da una parábola, él deja una enseñanza. Cada parábola deja una enseñanza muy grande. Y ellos terminarán por descubrirla. Puede que no ahí delante de Jesús, puede que no en ese momento, pero en algún momento de la vida, cuando necesiten, aparece esa enseñanza. Es como más o menos lo que sucede con los hijos y los padres. Los papás le explican a los hijos, les enseñan, les insisten y ellos no hacen caso, se ponen rebeldes. Pero después en la vida adulta, ante una situación, se acuerdan de aquello que decía papá, de aquello que enseñaba mamá y dice, esto era lo que quería decir mamá, o esto era lo que nos enseñaban en la casa, o yo me acuerdo este consejo que me dieron, y le sirve 10 o 20 años después. Cuando Jesús entrega las parábolas es eso, está entregando
un sobre, está entregando un paquete, está entregando una semilla, está entregando una cosa que genere curiosidad y que finalmente ellos van a abrir. Por eso a ellos, a los que inicialmente se resisten a recibir la palabra, Él les deja una parábola para que queden como con esa curiosidad y no se pierda el tiempo y finalmente ellos también como que la acepten y la reciban. Ese es el sentido de las parábolas. A los cercanos Él se las explica profundamente y a los otros les deja la inquietud, pero a unos y otros nos deja el mensaje de la salvación de una bella manera que es propia de Jesús. El Señor les bendiga. Feliz y santo día.